Este mensaje, al estudiarlo y al prepararlo y al ver que el tema va con relación a una promesa, entonces recordaba yo, y alguna vez o a algunos les he contado una historia, una anécdota un poco jocosa de mi vida. Y es que, pues, cuando yo era pequeña, cuando era niña, allá en mi casa, siempre yo crecí sin mi papá, con mi mamita, pero también crecí en la casa, vivíamos mi tía, mi abuelita, mis primos. Entonces, allí cuando estábamos en la niñez, mi mamita y mi tía, ellas siempre tenían como el propósito en iniciando año de poder llevarnos en medio del, o en algún momento del año, llevarnos a sus hijitos a unas cabañas con piscina. Ellos tenían siempre ese propósito. Pero la economía en mi casa era muy escasa, no había, se vivía en pobreza y ellas trabajaban por sacarnos adelante, pero cuando iniciaba año se sentaban y hacían un presupuesto del año y decían: este año los vamos a llevar a unas cabañas con piscina. Yo no sabía qué era eso y pues en ese tiempo no había internet como para uno mirar qué era. Entonces yo me imaginaba unas chocitas, pero así bien bonitas, porque ellas decían que eso era bonito, así bien bonitas y con piscina, y empezaban a contar más o menos de cómo eran esos lugares. Entonces pues yo me ilusionaba mucho, no solamente yo, mis primos y yo nos ilusionábamos mucho. Y les decíamos, bueno, más o menos para cuándo, y ellos decían, no, por ahí para mitad de año, yo creo que ya podemos. Y esa emoción todo el tiempo de uno de niño, de estar pensando a toda hora, y uno se ilusionaba y se imaginaba estando allá y en una piscina y todo esto. Y era la ilusión de todo el año. Y llegaba junio y no. Semana Santa, empecemos por Semana Santa. No. Vacaciones de mitad de año, tampoco. No había semana de receso, pero si hubiese, pues tampoco. Y llegaba fin de año y definitivamente no se pudo las cabañitas. Entonces, a la vereda donde mi tío allá en Chuachi, que no había luz, que no había, la casa muy bonita y el campo, pero pues allá no había luz, no había televisor ni nada. Entonces allá íbamos, había que caminar harto para llegar allá, pero pues allá íbamos y la pasábamos allá, bueno, nos disfrutábamos ahí entre nosotros, nos acostábamos a las 6 de la tarde porque sin luz y bueno. Al año siguiente lo mismo, volvían y hacían el presupuesto y volvían y nos hacían la misma promesa. También nos ilusionábamos porque esta vez sí era verdad, según ellas, ¿no? Pero llegaba Semana Santa, no. Llegaba mitad de año, tampoco. Pasaba todo el año y tampoco. Así fue toda mi infancia, les cuento. Es más, mi juventud, vine a conocer lo que eran unas cabañas hace 13 años que nuestra iglesia, la Gran Comisión, nos lleva, y desde ahí cada año la iglesia en Bogotá, y gloria a Dios por eso, nos lleva y podemos disfrutar de estar en familia en Cafán Melgar. Y supe ya como pasados los 30 años que eran unas cabañas con piscina. Pero pues mi familia no me pudo cumplir, ni a mí ni a mis primos, la promesa. Pero el Señor tiene promesas en su palabra. Y Él sí las puede cumplir. Amén. Y hoy vamos a hablar específicamente de una, y pienso yo que de todas las promesas que el Señor tiene en su palabra, esta es la mayor y la más grande, la principal y la base de toda la vida de los hijos de Dios. Y por eso le puse como título al mensaje: el regalo prometido, el regalo prometido. Y les invito a que vayamos por favor a Joel capítulo 2, verso 28. Y a través de Joel y de este texto vamos a descubrir que Dios promete y cumple
sus promesas. ¿Cuántos se alegran por ello? Tenemos un Dios que hace hermosas promesas y las cumple. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria al Señor. Dice Joel 2 del 28 al 32 así, para su gloria. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré ¿qué? Mi espíritu en aquellos días. Y daré ¿qué? Prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Señor, que seas tú a través de esta palabra, penetrando profundo a nuestras vidas y a nuestros corazones. Espíritu Santo, que seas tú en esta hora, fluyendo en nuestras vidas. No soy yo, eres tú, yo solo soy un instrumento que tú estás usando. Pero ábrenos nuestros corazones y nuestro entendimiento, y que podamos recibir tu palabra y que ella sea sembrada y crezca y dé fruto poderoso para tu gloria, Señor. Amén y amén. Vamos en primer lugar a mirar las características de esta hermosa promesa. Y para eso nos vamos de nuevo al verso 28. Y vamos a leer solo la partecita A y vamos a descubrir las características de la promesa. Porque así como en mi historia les conté que nos daban las características de la promesa, de cómo era la cabaña y cómo era la piscina, y que le daban a uno toalla, no había que llevar toalla, y que uno se podía quedar allá y la idea era quedarnos. Esta promesa tiene unas características y las vamos a conocer. Dice el verso 28 en la parte A. Dios hizo una promesa, en la parte A estoy leyendo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Una promesa difícil de creer en el tiempo en que el profeta Joel lo dijo. Porque estamos hablando del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no era una promesa para todas las personas. El Espíritu Santo solamente venía sobre unas determinadas personas nomás. Específicamente el Espíritu Santo venía sobre los sacerdotes, que no eran los sacerdotes de la Iglesia Católica, porque a veces se piensan sacerdotes y lo piensan así, no. Los sacerdotes que la palabra en el Antiguo Testamento decían cómo y quiénes eran. Sobre ellos venía el Espíritu Santo, sobre los profetas, porque no existía la palabra aún como tal, la Biblia toda escrita. Entonces la única manera en que Dios hablaba al pueblo era a través de profetas. Era como Él transmitía su mensaje al pueblo. Entonces el Espíritu Santo venía y estaba sobre los profetas que Dios determinaba quién era ahí en el Antiguo Testamento. Y también el Espíritu Santo estaba sobre los reyes a quienes Dios le decía a los profetas que fuera y los ungiera, como en el caso de David, que Dios le dijo al profeta Samuel: ve y unge a David porque él va a ser el rey de Israel. Y cuando él lo ungió, lo que hizo fue con aceite en su cabeza para simbolizar que el Espíritu Santo estaba ahora en David. Solamente esos tres tipos de personas podían tener el Espíritu Santo.
Y eso que habían reyes que nunca lo tuvieron. Solamente unos específicos tuvieron el Espíritu Santo. Entonces que venga Joel en ese tiempo a dar esta promesa y decir que derramaré mi espíritu sobre toda carne, pues era una promesa difícil de creer. Era una promesa no solo difícil de creer, imposible para la mente del pueblo de Israel creer que un día pudiera venir esa verdad. Pero esa era la característica de la promesa, que en los postreros tiempos, dice el libro de Hechos cuando vuelve y trata este texto, inicia diciendo: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿cuál es la característica de la promesa? Que el espíritu venía no sobre unos pocos, sino sobre toda carne. O digamos que el Espíritu Santo iba a venir y estaba dispuesto a estar en cualquier persona, porque hay unas características también para poder tener el bautismo del Espíritu Santo. Pero bueno, esa era la característica de esta promesa. ¿Cuál? ¿Cuál? Que el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Esa es una de las características, ¿cierto? La segunda característica son los dones que vendrían con el Espíritu Santo de Dios. Y lo podemos ver ahí en la parte B. Dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Acá hago un paréntesis para explicar que el libro de Joel es un libro profético, pero también es un libro poético, porque Joel escribió de forma poética, no en la poesía de nosotros los chipchombianos, sino en la poesía hebrea, que tiene unas características diferentes a las nuestras, y sobre todo los hebreos utilizaban mucha simbología o metáfora para enseñar algo. Entonces, en este caso, él está, cuando sigamos leyendo, vamos a tener presente lo que les acabo de decir, para que no tomemos literal, sino que descubramos qué es lo que simboliza las palabras de Joel. ¿Ok? Cierro paréntesis y continuamos. Junto con la promesa de que vendría el Espíritu Santo para toda carne, también está el hecho de que vendría con sus dones poderosos para toda carne. Y comienza y lo dice de esta manera, para dar un ejemplo de cómo sería. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, queriendo decir que los dones espirituales también vendrían con el Espíritu Santo para toda carne. Amén. Esa es otra característica de la promesa. En esta característica de la promesa hay algo importante, y es que señala dos veces a los jóvenes. Dice: profetizarán vuestros ¿qué? Hijos e hijas, y vuestros jóvenes verán ¿qué? Visiones. Aquí podemos entender que Joel, para decir que vendrá sobre toda carne, está diciendo que vendría sobre jóvenes y sobre ancianos, porque el Espíritu Santo en el tiempo del Antiguo Testamento no venía sobre niños, no venía sobre jóvenes, por lo general era sobre adultos. Entonces él dice, bueno, en esta ocasión o cuando eso vaya a suceder, va a venir sobre todas las generaciones, y enfatiza que sobre los jóvenes iba a venir la promesa del Espíritu Santo. Y aquí tenemos que pasarlo a nuestra vida. ¿Será que anhelamos que también nosotros seamos llenos del Espíritu Santo?
que el Espíritu Santo sea derramado sobre nuestras vidas? Pero ¿cuántos de ustedes anhelan profundamente que el Espíritu Santo también sea derramado sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los jóvenes que están allí en aquel cuarto y que vienen cada 8 días, el día sábado y el día domingo? ¿Cuántos anhelan profundamente verlos llenos del Espíritu Santo? Amén. Esta promesa fue dada para nuestros tiempos y dice que serían llenos no solo los ancianos, sino enfatizan que serían llenos nuestros hijos, que serían llenos los jóvenes. Y tenemos que partir de ahí y darle gloria al Señor por semejante promesa tan hermosa. Pero también dice el Señor, y en su promesa no viene solamente el derramamiento del Espíritu Santo, viene un para qué, digámoslo de esa manera. En su promesa hay otra característica y dice que dará prodigios en el cielo y dará prodigios en la tierra, ¿cierto? Y comienza a decir qué clase de prodigios. Y lo vemos ahí en el verso 29. Antes de pasar al 29, al 30, en el 29 también muestra que vendría sobre cualquier clase social, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento, como venía solo sobre sacerdotes, profetas y algunos reyes, estamos hablando de la clase más alta, digámoslo así. Pero la promesa decía que cuando viniera sobre toda carne, vendría sobre jóvenes, sobre adultos, sobre niños, pero también vendría sobre toda clase social. No habría discriminación de ninguna clase. Vamos pues al verso 30 y dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra. En la tierra quedará sangre y fuego y columnas de ¿qué? De humo. El 31. El sol se convertirá ¿en qué? En tinieblas. ¿Y la luna en qué? En sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. También hace parte ese texto de la promesa. Y está diciendo, cuando venga mi Espíritu Santo sobre toda carne, también vendrán prodigios y también vendrán manifestaciones del cielo y también de la tierra. Esta promesa dice que daré prodigios en el cielo y en la tierra, y sangre, fuego y columnas de humo. En el paréntesis que hice anteriormente, aclaré que Joel utiliza metáforas en su poesía. Es decir, que esto no va a ser literal, que vendría entonces sangre y que vendría en el sentido de que dice que la luna se convertirá en sangre y el sol en tinieblas. Está usando una metáfora para hablar de guerras tan fuertes que llenarían el mundo de violencia, de destrucción y de dolor. Un ejemplo, cuando nosotros vamos hacia Bogotá, yo no sé si a ustedes les pase, pero cuando uno va entrando, hay como una nube en Bogotá como oscura, de la polución que hay allá por tanto carro, por tanta moto y por tanta contaminación. Acá pues también hay contaminación, pero obviamente allá hay mucho más. Y no solamente se ve esa nube como negra de smog, sino que también se siente como que va uno entrando y ya empezó el estrés. ¿Sí les pasa? Ya el estrés como si uno estuviera en Transmilenio en plena carrera, ¿no? Entonces Joel veía cosas como estas y las trató de decir de esta manera, pero se estaba refiriendo a lo que hoy en día íbamos a vivir y ya estamos viviendo y que vamos a ver con este
Este video nos muestra parte de lo que Joel vio en la visión que el Señor le mostró y que él escribió en este texto. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y fue la metáfora que él utilizó para explicar esas visiones que él veía y que en su tiempo no se veían, porque no existía toda la humanidad que existe, ni habían habido las guerras mundiales que han existido hasta hoy, ni las armas que hasta hoy están destruyendo. Y a lo que se refiere este texto es que Dios envió la promesa en ese momento de que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne, porque era necesario que así fuera, porque lo que iba a venir por causa del pecado de la humanidad era todo esto. Por eso es que el Espíritu Santo era prometido para toda carne. Así que esa es otra característica de la promesa. Pero el verso 32 nos da una hermosa esperanza y dice: y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será ¿qué? Salvo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Junto con esta hermosa promesa, donde se muestra lo porvenir que ya hoy en día estamos viviéndolo, también da dentro de su promesa que para este tiempo todo el que invocare el nombre del Señor sería salvo. Eso no había en ese momento. Dios solo era para el pueblo de Israel y solo era nomás para aquellos que caminaban con él. Hasta el día de hoy también es solo para aquellos que caminan con él. Pero hoy tenemos oportunidad, no solo el pueblo de Israel, sino todas las naciones de la tierra, de que al invocar el nombre del Señor seamos ¿qué? Salvos. Hoy tú y yo somos salvos gracias a esta promesa. Hoy estamos viviendo el cumplimiento de la promesa. Y por eso ese es el segundo punto, el cumplimiento. El primero eran las características, el segundo el cumplimiento. Y vamos a Hechos 2:14, donde vamos a ver cuándo se cumplió la venida del Espíritu Santo. Usted conoce este texto y no lo vamos a leer en este momento. Voy a tratar de relatárselo para que entremos en él y en esa escena. Pero muchos siglos después, cuando Jesús vino a la tierra y murió y entregó su vida para salvarnos, cuando resucitó, Él le dijo a sus discípulos: va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Les dijo, la promesa de Joel se va a cumplir en sus vidas y en sus generaciones de aquí en adelante. Quédense todos juntos orando hasta que venga el Espíritu Santo. Obviamente, después de eso vendría el resto de las características de la promesa. Y ellos se reúnen a orar y dice Hechos 2:1 que estaban todos juntos, en el 2:1, que estaban unánimes juntos, o sea, juntos, pero unánimes habla de estar en el Espíritu unidos. Y estaban de esa manera cuando vino un viento recio sobre el lugar donde ellos se encontraban. Y dice que vino como fuego. Y las lenguas que se repartieron era como fuego que vino sobre cada uno de ellos, como llama de fuego sobre cada uno de los 120 que estaban allí orando, esperando el cumplimiento de la promesa. Y vino el Espíritu Santo. Dice que se hizo un estruendo, tembló todo alrededor y el Espíritu Santo se derramó sobre los 120 que estaban en aquel lugar.
se cumplió la promesa que Joel hacía siglos había dicho y había dejado escrito. Pero alrededor de ellos habían muchísimas personas más, porque estaban en la fiesta llamada el Pentecostés. Habían muchísimas personas más, y cuando vieron esta manifestación poderosa, se asustaron, porque los escucharon hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Y allí había gente que practicaba el judaísmo, pero no eran de ahí, no hablaban netamente el hebreo o el griego, sino que ellos hablaban otros idiomas porque venían de otros lugares, de otros países, de otras regiones. Y cuando los vieron que estos hombres hablaban en sus idiomas, se asustaron. Algunos comenzaron a burlarse y dijeron: están borrachos, pero no estaban borrachos. Pedro se levanta y le dice a todos aquellos que estaban presentes y les dice: varones, tengo que decirles lo que está sucediendo. Lo estoy parafraseando, lo estoy relatando. Y dice: no estamos borrachos, no estamos llenos de mosto, no estamos ebrios. Lo que aquí ustedes están viendo y lo que aquí acaba de suceder es el cumplimiento de Joel 2. Y lo cita y lo dice de memoria. Y dice Joel 2, cuando dice que el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Y eso es lo que hoy se ha cumplido aquí. Ahí inició y fue el cumplimiento de esta hermosa promesa que el Señor dio. Pero esa promesa no era solo para Pedro y para los 120 que estaban con él, no. Y quiero que sí vayamos en Hechos 2 al verso 39 y 40. Y Pedro les dice lo siguiente: en Hechos 2, vamos todos por favor. Y dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro les dijo: esto no es solo para nosotros. Lo que ustedes acaban de ver no es una promesa que era solo para los que la acabamos de recibir. Dijo: esto es para que se cumpla en la vida de todos ustedes. Así que dice la palabra que a ellos les sobrevino temor después de que Pedro finaliza su discurso, y él los guía a que reciban el Espíritu Santo. Mis amados, esta promesa que el Señor dio en Joel es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Acabamos de ver un video. ¿Qué se veía en el video? ¿Y cómo se veía en el cielo todo eso? Como fuego, como sangre, todo eso se veía así, porque la tierra completa está en continua violencia, en continua destrucción. Se derrama sangre, eso es literal. La sangre derrama y se derrama y corre por las calles. Estamos en ese tiempo. Pero estamos en el tiempo en que la promesa de que el Espíritu Santo sería para nosotros también se está cumpliendo. Es el tiempo en que el Espíritu Santo quiere derramarse sobre tu vida y sobre los tuyos. ¿Y cuántos dicen amén a eso? Es el tiempo en que el Espíritu Santo de Dios quiere derramarse sobre nuestras vidas con un propósito. Y está en el verso 21 de Hechos, pero también está en Joel. Y es que todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿sea qué? Sea salvo. Esa promesa fue dada para que nosotros
llenos del Espíritu Santo y los dones del Espíritu de Dios, continuemos la obra que los apóstoles iniciaron cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Ellos iniciaron la obra de predicar. Desde allí que fueron llenos del Espíritu Santo salieron y les acompañaban prodigios y señales y predicaban el evangelio. Se convertían 3,000, se convertían 5,000, se convertían hogares, se convertían familias. Para eso vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y para eso el Señor estableció que también viniera sobre las generaciones siguientes. Entre esos estamos nosotros. El Espíritu de Dios hoy está aquí dispuesto a llenarnos para que podamos continuar la obra de los discípulos y se conviertan muchos que están allá afuera perdidos. Estamos en un tiempo de una situación desoladora, pero necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Amén. Y el tercer punto dice la condición. El primero era las características de la promesa, el segundo era su cumplimiento, pero nos vamos a la condición y ahí tenemos que retroceder un poquito en Joel. Así que les invito a que vayamos a Joel, capítulo 2, verso 12. Y es necesario leerlo y dice, porque hay una condición, toda promesa tiene una condición. Cuando tú le prometes algo a tus hijos, ¿se los prometes y ya? ¿O le dices, pero hay una condición? Por la general, toda promesa que los seres humanos hacemos tiene una condición. Y en Dios no es la excepción. En Dios toda promesa que Él dio tiene una condición para que se cumpla. Así que no podíamos ver este pasaje, por eso lo toqué rápidamente, sin que nos centremos en lo esencial, y es la condición para que esta promesa se cumpla en nosotros. Amén. Y antes de entrar a la condición, yo les pregunto, ¿cuántos quieren que esto sea una realidad en sus vidas? ¿Cuántos anhelan que esto sea una realidad en sus hijos? Porque la promesa dice que es para sus hijos. ¿Cuántos? ¿Cuántos quieren que se cumplan los jóvenes y en los niños? ¿Cuántos quieren que la iglesia se levante en medio de lo que se está viviendo con el poder del Espíritu Santo y predique que hay una oportunidad de vida eterna y hayan vidas transformadas? ¿Cuántos de nosotros lo anhelamos? Amén. ¿Cuántos queremos ser protagonistas de eso? Hay una condición, mis amados, hay una condición. Y dice el verso 12 del capítulo 2 de Joel. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele ¿del qué? Del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y continúa. Pero mis amados, hay una condición. ¿Y por qué tenía el pueblo de Israel una condición? Porque el pueblo de Israel en ese momento, cuando Joel dice la promesa, el pueblo de Israel estaba destruido, sus murallas y su templo
Acaban de salir de un exilio probablemente, porque la fecha exacta de cuando Joel escribió el libro no está completamente establecida. Pero todo indica que Joel escribió el libro y existió cuando el pueblo había salido del cautiverio y había vuelto otra vez a Jerusalén, y se encontraron con una Jerusalén con los muros destruidos, con el templo destruido, con las casas destruidas y asoladas. Y ellos empezaron a luchar por reedificar el templo, y fue el tiempo en que Nehemías vino y luchó por reedificar las murallas, y más o menos en ese tiempo existió también Joel, y es cuando Joel viene y le dice al pueblo. Y si ustedes leen el capítulo 1 de Joel, Joel les dice con metáforas lo que ellos habían vivido en la destrucción de los ejércitos que vinieron a destruirlos y a llevárselos. Y les dice, vino la oruga, con la metáfora de plagas, vino el saltón y vino el revoltón y destruyó todo por causa del pecado del pueblo de Israel. Y le dice Joel, en ese momento donde tal vez el pueblo tenía los brazos abajo, donde tal vez no creían que pudiera venir restauración para su pueblo, se para el profeta Joel y les dice, sí, la realidad en la que vivimos es una realidad de destrucción, porque lo que se comió la oruga y dejó un poquito, vino el otro y se lo comió, y lo que se dejó se lo comió el otro, hasta que quedamos totalmente destruidos. Pero él se levanta y le dice al pueblo y le da una voz de esperanza, diciéndoles, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Pero les da una voz de esperanza y les dice, para que eso suceda, pueblo, y les relatan el verso 12, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué? Con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Iglesia, acabo de decirles la promesa, pero entrémonos y parémonos sobre la condición. Muchos o todos estamos como el pueblo de Israel. Si analizamos la situación social y luego la personal, nos vamos a dar cuenta que sí. ¿Cuál es la situación social hoy en día en esta humanidad? Ya no hay valores. Estamos en el tiempo de que los antivalores reinan, donde las ideologías de género han tomado fuerza y lugar, y ya las relaciones heterosexuales no tienen validez, porque tienen más validez las relaciones homosexuales. Estamos en el tiempo en donde el aborto ya es un derecho, donde matar a un hijo en el vientre ya es un derecho. Estamos en el tiempo donde nuestros hijos están en los colegios estudiando, pero hay un homosexual que se les está declarando, sea mujer o sea hombre, y ellos, nuestros hijos y esos jóvenes a los que el Señor ha prometido que serán llenos del Espíritu Santo, están allá afuera luchando, porque el mundo los está enredando y los está destruyendo. Estamos en el tiempo donde el divorcio es primero y el adulterio también. Ya el hogar establecido como núcleo no tiene valor y no tiene validez. Estamos en el tiempo, y por eso trabajo con adolescentes, porque mi carga por ellos es muy grande y sufro por ellos, pero sé que el Señor escucha mi oración y los veré transformados en el nombre del Señor. Y por eso Dios quería que fuera yo la que hoy diera esta palabra, no por mí, sino por mi carga por los jóvenes. Y Él quería primero ministrarme a mí y darme esperanza en el trabajo que estamos haciendo como iglesia.
Son jóvenes que luchan, hoy tienen la pornografía a un clic de distancia. Muchos de esos jóvenes están atados a la pornografía y luchan con ello. Y no solamente en pornografía, viendo relaciones entre hombres con mujeres, sino en pornografía, viendo constantemente relaciones homosexuales y lesbiánicas. Hoy el matrimonio ya no tiene validez. Los jóvenes tienen relaciones sexuales desde su corta edad y viven así un noviazgo y una relación y no se casan. Y si desean unirse, se van en unión libre porque ya el matrimonio no tiene validez. Estamos en el tiempo donde la oruga, el saltón y el revoltón vino a consumir la moral de nuestra sociedad, iglesia. Y ahí estamos, y ahí están nuestros hijos. ¿Y qué va a ser de los chiquitines que vienen en camino cuando ya en el colegio les permiten a los hombres ir vestidos de mujeres y a las mujeres vestirse como machos y como hombres? ¿Qué va a ser de nuestros niños y de la generación que viene en esta sociedad donde el hombre ya no tiene validez? Porque ahora entonces el feminismo es tan fuerte que dice que los hombres son unos tontos y que no valen nada, y los han degradado hasta ese punto. Y así estamos en el día de hoy, donde todos tienen una pistola y un arma, donde los jóvenes se están suicidando. ¿Qué cantidad de adolescentes que en Granada cada día se suicidan, o en la región del Meta, o en Colombia y en el mundo? Eso antes era lejano. Ahora ya estamos en el barrio siguiente o en nuestro propio barrio donde alguien se suicidó. No solamente jóvenes, sino adultos. Estamos en ese tiempo, en el tiempo en que estaba el pueblo de Israel cuando vino esta promesa de parte de Joel. Y no es casualidad que en este tiempo el Señor haya decidido darnos también a nosotros una esperanza con esta promesa. Esta promesa es para nosotros, de que su Espíritu Santo se derramaría sobre nuestras vidas y sobre nuestros hijos. Y démosle gloria a Dios por eso, porque sé que ustedes como padres han llorado por sus hijos y han luchado con la rebeldía de ellos. Y yo que trabajo adolescentes, no solita yo, con los chicos y el equipo de trabajo, que los veo también sufriendo al mirar los hogares disfuncionales y mirar a estos jóvenes cómo viven. Y verlos duele, escucharlos duele, pero los amamos. Y le decimos: Señor, ¿cómo poder ayudarles si somos conscientes que a través de dinámicas y juegos con los que los podamos relacionar entre unos y otros, no podemos transformar sus vidas? Ayer estaba yo reunida con Juan David y Chaoni en mi casa, que trabajan muy de cerca y hacen seguimiento a muchos de sus hijos. Hablábamos de la situación de muchos de ellos entre nosotros. Y con dolor hablábamos y las caras fueron transformadas en nosotros. Pero yo les daba una voz de esperanza y yo les decía: sí es posible traer transformación a esta sociedad, pero solo es posible a través del Espíritu Santo que llene nuestras vidas. Y yo les decía: muchachos, unámonos en ayuno y en oración. Pero el Señor no quiere que solo seamos nosotros o los 20 que vienen a la red de oración, y gloria a Dios por ustedes que vienen a la red de oración. El Señor esta misma palabra la trae hoy para toda la iglesia. Y dice el Señor así, vuelvo y lo repito: por eso pues ahora, dice Jehová, no la pastora, no un libro escrito, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Mis amados, esto dice
que rasguemos nuestro corazón y no nuestros vestidos. En el tiempo del Antiguo Testamento, cuando había dolor por alguna situación en el pueblo, ellos tenían que manifestar su dolor rasgándose sus vestiduras. A donde estuvieran se las rasgaban. Tenían que colocarse un saco de fique, ¿cómo es que se llama? Un costal. Y llenarse de ceniza para que todo el mundo supiera que había un dolor y un luto en su corazón. Hoy en día reina la indiferencia en medio de la misma sociedad que está destruida. Porque este sistema nos ha ayudado a que la indiferencia se apodere de nuestros corazones. Porque vemos una noticia que dice, se suicidó fulanita Pérez de 13 años y nos duele y decimos, ay, terrible. Ahí mismo llega una notificación y la abrimos, es un meme y empezamos a reírnos. Ay, tan chistoso. Así ha logrado el sistema de hoy volvernos indiferentes, porque ya ni siquiera las malas noticias logran entrar y hacernos doler. Y no hay otra manera de que podamos ir al Señor y clamar por una transformación si no permitimos que la situación real nos duela. No se trata de, no te dejes cargar por eso, sigue tu vida, ¿qué culpa tienes tú? De eso no se trata, eso es pecado. Y no se trata que te cargues y te deprimas y te suicides por la situación del país. Se trata de que nos carguemos, de que entremos en luto espiritual que nos lleve a hacer ayuno, a unirnos en intercesión con lloro y con lamento delante de Dios, pero con la seguridad de que su promesa será cumplida, de que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Y es la invitación que hoy el Señor nos hace, que despertemos, iglesia. El Señor hoy nos convoca a que despertemos, a que dejemos la indiferencia, a que nos unamos y que vengamos y nos reunamos a ayunar, a orar, sea en grupo, sea individual, pero a que levantemos nuestra voz y le digamos, Señor, que esta promesa se cumpla en nuestra sociedad, en nuestra vida, en nuestra iglesia. Señor, ayunamos y oramos por la libertad de los niños, por la libertad de los jóvenes, por la libertad de los hogares y de las familias, y lo hacemos porque estamos seguros que tu Espíritu Santo vendrá y transformará nuestras vidas y nuestra comunidad. Pero hay que hacerlo, no podemos seguir durmiendo. Y si nos vamos al ámbito personal, ¿cuántos de ustedes se sienten como el pueblo de Israel? Con áreas de su vida arruinadas. Pero ¿cómo? Si estoy como el pueblo de Israel, seco. Pero ¿cómo? Si estoy como el pueblo de Israel, con los muros caídos. Pero ¿cómo? Si el pecado me ha tomado y no tengo fuerza de levantarme, a ayunar y a orar. Pero ¿cómo? Si vivo dejándome controlar por la ira, por los celos, por la amargura, por la falta de perdón. Pero ¿cómo? Si en mi vida solamente hay pleitos y peleas porque mis hijos son rebeldes, porque mi esposo, porque mi esposa. Pero ¿cómo? Eso es para unos. Esos son para los pastores y los líderes. La promesa dice que no es para unos, que el Espíritu Santo es para todos. Es para ti y es para mí. Y en medio de esa situación, que así estaba el pueblo de Israel, vino Joel y les dijo, humillémonos, ayunemos, oremos, clamemos. Y da la promesa que dice, y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. El verso 18. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones, y haré alejar
Y diga amén a esto en su vida, en su hogar, en su familia y en su comunidad. Y haré alejar de vosotros al del norte, habla de ejércitos destructores, y los echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental, y exhalará su hedor y subirá su podrición porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas. ¿Cuántos dicen aleluya? Dilo más fuerte, aleluya. Tierra, no temas. Alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. ¿Cuántos dicen amén? Las ceras se llenarán de trigo. Levante su mano y tome esa promesa para su vida y diga amén. Y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros. ¿Cuántos dicen amén? Y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Mis amados, pero esta palabra va más allá de algo físico. Cuando la estudié y en el momento en que traspasó mi vida, me quebranté estudiándola. El Señor me decía, el Señor Jesús, soy yo. El único que puede quitar la sequedad de los corazones, de los hogares y las familias, soy yo. Me decía Él. El único que puede traer abundancia de alegría en un corazón y de gozo, soy yo. El único que puede saciar el corazón necesitado, soy yo. Yo soy el pan de vida que puedo darme en plenitud al hambriento, y soy el agua que sacia la sed. El Señor me decía, esto no habla de una sequedad física, esto habla de la sequedad espiritual, de los vacíos en el corazón. Y Él me decía, el único que puede llenar los vacíos del corazón de esos adolescentes, soy yo. El único que puede transformar esos hogares destruidos por el adulterio, por los pleitos, por las divisiones, soy yo. El único que puede venir a traer abundancia espiritual, soy yo, porque soy el que doy vida y la doy en abundancia. Iglesia, despertémonos. Lo que se viene para el mundo es más difícil de lo que hasta ahora hemos escuchado. Tendremos que ir a la cárcel muchos por no casar a parejas homosexuales, o por decirle a la embarazadita no abortes. Pero no importa, el Señor cumple su promesa. Solo llenos del Espíritu Santo podremos ver su gloria, como la vio Pedro y los apóstoles. Despertémonos, iglesia. Hagamos caso a la voz que el Señor nos da hoy y recibamos su promesa. ¿Cuántos de ustedes no han sido bautizados en el Espíritu Santo? Levanten su mano. Levántenla. Casi que toda la iglesia, yo lo sé, no se preocupen, yo sé quiénes son bautizados. Te tengo una buena noticia. Esta promesa no era solo para Pedro y los apóstoles. Esta promesa es para ti, para toda carne. Y tú vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios si desde hoy decides meterte en ayuno y en oración y en clamor. Y verás su gloria, porque lo que el Señor promete, lo cumple.